Aún no sé qué es lo que me va a pasar, aún me estoy cambiando, pero algo malo me va a suceder. Unos viejos se acercarán a mí. Mi historia es mundialmente conocida, ya que ha recibido millones de interpretaciones y muchos artistas me han retratado. Tintoretto, Artemisa, Quercino, pero todos esos cuadros se remontan a una única historia de la Biblia, mi historia, Susana y los viejos. En esta historia se narra cómo unos viejos vieron cómo estaba a punto de bañarme y vinieron a ponerme ideas deshonradas. Al rechazarles, me denunciaron por adulterio y los jueces creyeron a los viejos. Claro, no me van a creer a mí, ¿verdad? Como castigo, me iban a lapidar hasta matarme. Pero el profeta Daniel paró el pueblo para que reflexionaran. Daniel descubrió que estaban mintiendo y los acabaron lapidando a ellos. Y así acaba mi historia, y aunque tenga un final feliz, eso no es lo que cuenta. Se aprovecharon de mí y dieron acusaciones falsas, las cuales casi acabaron con mi vida. Nosotras también tenemos voz. Pasan los años y la sociedad va mejorando, pero eso no significa que los abusos, las agresiones, las amenazas o las faltas de respeto hacia nosotras hayan acabado. Nos queda mucho que mejorar, pero no puedo hacerlo yo sola, así que por favor, pongámosle final al machismo.